tardes. Vamos a explicar lo que es el test de la figura humana. El test de la figura humana fue creado por Florence Gondenaud en 1926 y va dirigido principalmente a los niños, donde evaluaba estrictamente el aspecto pues, de las partes del cuerpo. Este test hace una edición en el año de 1963 y fue realizada por Gondenaud Harris. Básicamente, el test caracteriza para hacer en grupos más grandes, pero también se puede realizar de forma individual. Este test evalúa lo que es la madurez mental de los niños en un rango de edad entre los 4 y 14 años más o menos. En 1964, Elizabeth Münsterberg crea dos sistemas donde se mide el nivel de madurez con un rango entre edad entre los 5 y 10 años y otro que se evalúa en diferentes indicadores emocionales de las personas, los cuales están tomados por Karen McCover. Karen McCover también fue muy relevante en el test de la figura humana, ya que en 1949 usó el dibujo de la figura humana como una proyección de concepto de actitudes. Eso quiere decir que trataba de medir a las personas de la imagen que tenemos nosotros mismos hacia el yo ideal y hacia sí mismo. McCover creía que a través del dibujo de la figura humana, la personalidad podía ser proyectada en todo su esplendor. La persona, por medio del dibujo, iba a proyectar directamente lo que es en todo su interior. Reflejaba todos los rasgos de la persona íntimamente relacionados. Entonces hablamos de impulsos, ansiedades, también hablamos de lo que son los conflictos que tiene la persona con sí mismo y pues básicamente con el entorno. La aplicación de esta prueba es muy sencilla, básicamente lo que hace es que se sienta al sujeto, se le entrega un lápiz mirado número 2, un borrador, un taja lápiz y una hoja y se le pide que dibuje la figura pues, de la figura humana. Este test no tiene medición de tiempo, lo ideal es que se tome el tiempo, pero no tiene medición en concreta, no es que dure 5 o 10 minutos exactos, sino que no tiene medición concreta. La persona puede borrar las veces que quiera, puede comenzar el dibujo las veces que quieras sin ningún problema. El objetivo de este test básicamente es evaluar y clasificar la personalidad de la persona, la conducta, la estabilidad emocional, todo lo que tiene que ver puntos de conflicto del sujeto, a través de la interpretación del dibujo realizado por este. Se toma en cuenta también lo que son los trazos de la conformidad, el dibujo, la proporción que representan las extremidades, si un brazo está más largo que el otro, si otro brazo está más corto, si dibuja los 5 dedos completos, si manejamos o hacemos expresiones muy fuertes en el rostro, también el entorno donde dibujamos directamente a la persona. El test de figura humana básicamente se pide que se dibuje solo la persona, pero generalmente pues hay personas, niños en este caso, que realizan pues el fondo directamente y todo esto también tiene que evaluar o indica algún comportamiento pues de la persona. A continuación vamos a dar un ejemplo de cómo se realizaría el test de la figura humana con una persona. El test se puede realizar a diferentes grupos. Desde un principio, pues el test estaba enfocado directamente a lo que eran niños de 4 a 14 años, pero a través del tiempo este test se ha venido utilizando también en las empresas. En todo lo que tiene que ver con temas de proceso de selección, ya habíamos hablado que la persona proyectaba directamente todo lo que eran sus conflictos, su yo interior, se demostraba lo que era a sí mismos. Entonces, también se emplea mucho en todo lo que son procesos de selección, selección de personal y también pues generalmente en los niños. Una hoja, un lápiz mirado pues número 2, un borrador y un taja lápiz. Se le indica directamente a la persona que debe dibujar pues el test o la figura humana como tal. Como se venía hablando pues anteriormente, el test de la figura humana pues se evalúa directamente qué le hace a la persona, si dibuja los ojos completos, si realiza dedos, manos y las extremidades están pues directamente proporcionales, no hay como un error o un error muy grande, muy abstracto pues en el dibujo.
Este sería un claro ejemplo pues del test de la figura humana. Se realiza también en grupos muy grandes. Muchas gracias y que tengan buen día. Buenas noches, mi nombre es Lorena Roldán y la noche de hoy les voy a hablar de una prueba muy importante llamada Escala de Bienestar Psicológico para Adolescentes, también llamada BILPS-J, de María Martina Casullo del año 2002. Al hablar de Aristóteles, Platón, Seneca o Confucio, sabemos que también aportaron a lo que hoy llamamos bienestar psicológico. Desde la antigüedad hablaban de lo que era tener una buena vida o una vida virtuosa. Carol Reed, en 1989, propone un modelo multidimensional que consta de 6 ítems o dimensiones para evaluar lo que es bienestar psicológico. Estos ítems son aceptación, autoaceptación, positivismo en las relaciones, ser autónomo, dominio del entorno, positivismo en la vida o propósitos en la vida y crecimiento personal. Comens, en 1996, propone también 6 ítems para medir lo que es bienestar psicológico, los cuales son bienestar material, salud, productividad, intimidad, seguridad y bienestar emocional o de la comunidad. Desde el siglo XX es donde se ha venido dando como tal el nombre de bienestar psicológico. La Asociación Mundial de la Salud dice que solamente aquellos que se encuentren en un rango de 10 a 19 años son considerados como adolescentes. El objetivo de esta prueba es evaluar al individuo desde distintos ámbitos, en este caso 5 dimensiones, las cuales son control de las situaciones, aceptación de sí mismo, vínculos psicosociales, autonomía y proyectos. Cuando hablamos de control de situaciones, hablamos de cómo el individuo crea y moldea la conducta dependiendo del contexto para un bienestar propio. Un individuo sin control de las situaciones es aquel que no sabe cómo manejar su vida diaria. La aceptación de sí mismo consiste en que el individuo se puede aceptar con dificultades, con falencias y con cualidades. Una persona sin esta capacidad siempre tiende a estar cambiando o a estar frustrada. Cuando hablamos de los vínculos psicosociales, hablamos de una persona capaz de interactuar, de socializar, son las catalogadas, por decirlo así, buena gente. Una persona con bajos vínculos es una persona que se encuentra constantemente aislada, frustrada, triste. La autonomía, al hablar de esta, hablamos de una persona capaz de tomar sus decisiones de manera independiente, sin importarle lo que piensen o digan los demás. Una persona con baja autonomía es aquella que no es capaz de socializar sus ideas sin estar pensando qué está pensando la otra persona, qué está diciendo de mí. Al hablar de proyectos, hablamos de la manera en cómo el individuo se proyecta a futuro, de a mediano, corto, largo plazo, sus metas y sus sueños. La prueba de escala BIEPS-J es esta que tengo en las manos. Como se puede mostrar en la cámara, consta de 20 preguntas con una escala tipo Likert. Estas preguntas se manifiestan o se evalúan de una manera en que si está de acuerdo el individuo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, o si está en desacuerdo, marcando con una X. En estas también se pregunta pues la edad, el sexo, la fecha, el grado, el nombre, dependiendo del individuo. La prueba se aplica ¿para qué? Para medir las capacidades del individuo, para evaluar sus falencias y sus aptitudes. Según Martina Cayuso, nos habla de que se mide para medir la aceptación, el control, los vínculos y la autonomía del individuo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Catherine Chávez.
y vengo a hablarles un poco acerca del test del dibujo de la familia. Bueno, el test del dibujo de la familia fue creado por el señor Porrot. Él fue un psicólogo que fundamenta su técnica como un dibujo libre que el niño tiene que disfrutar en el momento en que se empiece a realizar la prueba. Bueno, como principio básico de la prueba, como les mencionaba, lo ideal es que sea un dibujo libre y que el niño lo disfrute y sienta la confianza de reflejar sus situaciones dentro de su núcleo familiar en ese dibujo. Bueno, la prueba se realiza a niños entre los 4 años aproximadamente y pues ya adolescencia, más o menos entre los 12, 14 años está especificada la prueba. Bueno, el test del dibujo de la familia tiene un gran valor diagnóstico para los psicólogos, ya que con ella se ve o se refleja en qué posición el niño está introduciendo o se está incorporando a su familia. Se ve de todas formas la actividad en los que ellos hacen su planteamiento, en los que se posicionan, las características básicas. Hola, buenas noches. Mi nombre es Laura Huertas. Yo les voy a hablar sobre la escala de afrontamiento para adolescentes ACS, la cual fue creada en el año 1993 por el autor Lewis y Friedman. Básicamente la prueba estaba fundamentada en que en la adolescencia era considerada una etapa de desarrollo caracterizado por distintos cambios que generaban en el adolescente algún tipo de estrés. Adicionalmente, el ACS evalúa 18 estrategias que corresponden a 3 estilos de afrontamiento dirigidos a la resolución del problema frente a los demás y que se presentan en la tabla de resultados. El ACS es un inventario de autoinforme compuesto por 80 elementos, uno de tipo abierto y 79 de tipo cerrado, cuya puntuación se califica de 1 a 5 y se califican sobre la escala de tipo Likert. El último elemento es una pregunta de tipo abierto y que mide acerca de cómo los adolescentes utilizan estrategias para enfrentarse a sus problemas y resolución de conflictos. Esta prueba tiene 2 formas de aplicación, una de tipo general y otra de tipo específico. En el ACS, de forma general, se le pide al sujeto de forma general que hace él para enfrentar los problemas y las dificultades que tiene con respecto a la situación que se le presenta en su momento. Para eso existen varias estrategias de afrontamiento, las cuales son: uno es buscar diversiones relajantes, la segunda es esforzarse y tener éxito, la distracción física, fijarse en lo positivo, concentrarse en resolver el problema, buscar ayuda espiritual, invertir en amigos íntimos, buscar apoyo profesional, buscar apoyo social, buscar pertenencia, buscar acción social, autoinculparse, hacerse ilusiones, ignorar el problema, la falta de afrontamiento frente a la situación y la reducción de la tensión. De otra forma, vemos la prueba de tipo específico. En esta prueba básicamente se le entrega al individuo una hoja de respuestas junto con un cuadernillo, la cual contiene 79 preguntas de tipo cerrada y que se califica también de igual manera sobre la escala de tipo Likert. Esta prueba se le da al sujeto entre 15 y 20 minutos para la aplicación de la prueba. Con respecto a la calificación de la prueba, tanto específica como general,
Para cada una de las estrategias se obtiene una puntuación total sobre la sumatoria de los ítems y se califica de forma cualitativa la prueba, tanto la general como la específica. Básicamente es eso, es así como el adolescente, cómo se evalúa al adolescente frente al tipo de resolución de problemas que tiene, frente a los problemas que se le presentan a lo largo de su vida o en su momento. Es una prueba que está diseñada y para adolescentes entre los 16 y 18 años. Se utiliza básicamente en colegios y esta prueba fue utilizada por una licenciada, la cual fue en un colegio de La Habana, Cuba. Y es así como la prueba tuvo un éxito total, ya que se pudo observar la capacidad de afrontamiento que tienen los adolescentes frente a un problema o una resolución de un conflicto. Bueno, buenas noches, muchachos. En esta oportunidad vengo a hablarles un poco y como a darles a conocer el test de inteligencias múltiples. Este test fue el que nosotros escogimos para realizar la presentación del salón. Bueno, en primera parte, pues nosotros realizamos el test de inteligencias múltiples a 8 niños de la localidad de Suba con el fin de reconocer cada inteligencia y verificar o identificar cada inteligencia que cada uno de ellos expresaba de mejor manera. Les voy a contar un poquito acerca de la historia del test. El test fue una investigación sobre la inteligencia que se inició o que inició su creador, que fue Broca, en 1824 y 1880. Él realizó varios estudios sobre el cerebro, sobre los tipos de inteligencia que cada persona teníamos. De estos estudios o procesos mentales que él realizaba a las personas, él determinó que nosotros tenemos 7 inteligencias, pero pues